¿Qué hubo? Bienvenidas y bienvenidos a una hablada más. El día de hoy tenemos a un invitadazo. Tenemos a el buen Ronald Castillo. ¿Cómo andamos, Ronald? Bien, bien, Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo nítido. Gracias por preguntar. Pues, Así como para que la gente tenga una breve idea de quién es Ronald Castillo. Danos una breve introducción de quién sos, de tu trabajo y toda la onda. bueno, ¿quién soy? Está un poquito difícil de, de Un definir. un poco filosófico Un también. poco filosófico también. No, ¿qué te digo? Nací acá en Huehuetenango en octubre de 1981, imagínate. Sí. Cuando la gasolina no estaba tan cara, te lo juro. Era más económica y aparte todos andábamos como en bici, entonces pues Sí, era también más eso es económico otro. todavía. Cabal. Estudié también acá hasta diversificado. Me gradué de diseñador gráfico acá. Y luego me aventuré un poco en Quetzaltenango a querer estudiar diseño gráfico allá, pero la verdad es que es un poquito caro. Siéndote Sí, honesto. me imagino. En aquel entonces era caro, ahora imagínate ahora. Ahora sí. Es que también cuando te vas a estudiar a otro lado, no solo es como que... O sea, lo que le invertís a tu educación per se, sino que también tenés que ver como que tu alquiler, tu comida y toda la onda. No, de todo. Es que sos Ajá. como la mamá luchona, solamente que sos tu propia bendición, ¿no? Sí, cabrón. Bueno, y el dato curioso es que yo me establezco en Huehuetenango nuevamente en febrero del 2006. Oh, ya. Y pues de ahí en adelante empieza una travesía. Bueno, basta mencionar que yo había incursionado en el teatro a partir del año 98. Sí, No ves. había parado para nada. Pero en el 2006 me hacen una invitación para entrar al mundo de la locución, entrar al mundo de la radio. ¿2006? En el 2006. Ok. En el 2006, más o menos como por abril. Por abril un amigo ya estaba dirigiendo una radio acá en Huehuetenango y casualmente esa radio trae otra y él tenía muy poco personal, entonces así fue como empecé, que me dijo, hey, necesito que me ayudes un mes en lo que encuentro personal y fue perfecto. El mes se convirtió en 5 años. En 5 años. Ajá. En 5 años en medios, fue un aprendizaje constante. Aplicar también un poco lo que aprendes en la universidad. Uno diría, bueno, ¿para qué recibo estos cursos en la U? Pero créeme que ya estando en el campo, en el trabajo, sí entendí muchos cursos que no le encontraba mucho sentido estar en la universidad. Ya, sí ves. O sea, ya cuando estás en el campo empezás a darte cuenta por qué hice aquello que en ese Sí. momento pensaba que no me iba a servir de nada. O es que a veces uno lo mira como una pérdida de tiempo, pero cuando llega el momento es como que, Sí, y dato curioso, nosotros recibíamos taller el día martes, o sea, el día martes en aquel entonces era ir a un estudio de grabación y solo con computadoras Mac en la universidad. oh, ya. Y acá empezamos con el boom de Windows, o sea, todas las computadoras que vinieran con este sistema y demás, y me topo allá en la universidad con computadoras pues Mac y demás. Y entro a hacer pequeños infomerciales para la carrera de 30 segundos, de un minuto, que eran pequeños trabajos y uno decía, bueno, es que qué pérdida de tiempo, o sea, me estoy ganando 5 o 10 puntos, pero aprender a modular mi voz como para qué, Sí, o sea, ¿para qué me va a servir? cabal. Sí, no te imaginarás que después te ibas a terminar dedicando meramente a usar tu voz o a vos. Fíjate que sí. Bueno, ya había tenido una experiencia antes. Ojo, esto nunca lo había contado, así que es primicia acá, primicia, señores, primicia. Exclusiva aquí en la hablada. Eh, Había un programa que sacaban en una radio acá en Huehuetenango, el cual ya estaba pregrabado. Ya. Y era diferentes voces, o sea, te pasaban el libreto y habíamos 3 personas en el estudio de grabación. Ojo, en este tiempo no había COVID, o sea, podíamos haber 5 y no había ningún problema. Pero habíamos 3 personas en el estudio de grabación y cada quien tenía que modular la voz. Entonces no era que salieras al aire con tu voz real. Sí, ves. Y mucha gente, yo estaba sentada a la par de la gente y me recuerdo que el programa salía o el día domingo o el día miércoles por la tarde.
Y yo estaba sentada a la par de ellos y decía, hey, esa voz se me hace conocida, esa voz se me hace conocida. Y yo, creo que pues porque es mi voz. Fue una temporada bastante bonita, fueron 3 meses de grabación para grabar, hace de cuenta más o menos unos 12 programas. Oh, yeah. 12 programas, en aquel entonces en cassette. Sí, pues. No estamos hablando ni de CD, ni de mini CD, o sea, nada, estás hablando de cassette. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando estabas grabando, por ejemplo, voy a tratar de recordar un poco los diálogos. Esta es mi voz natural. Sí, ahora, pues. la voz que tenía que hacer para el personaje que salía, pues ya era un poquito modulada. Entonces era... en este momento vamos a entrar a conocer las cavernas que se encuentran a 2 metros de profundidad. Siempre que usted llegue, por favor, deje su auto estacionado en la zona que está pintada en color verde. Entonces, era como un poco difícil o sea, no era Ronald en sí el que estaba hablando. Sí, no era Ronald, sino un personaje, ¿no? Sí, ves, ajá. Te soy honesto, nunca había hablado de este tema de la primera vez, que fue como en el 99-2000 que hice esto, que hice estas grabaciones junto con otros amigos, y pues ahí están todavía en el archivo de esa radio. Por ahí andan. Sí, por ahí andan. Al día que me muera, porfa, las ponen ahí para ver si identifican cuál es la voz que sacaba en ese momento. Y esos programas, o sea, grabaron los 12 y se iban como que transmitiendo eran como especiales, o se transmitían de golpe, o cómo era eso. Eran temporadas, o sea, estos 12 iban a salir en 6 meses. Entonces los tenían que distribuir en esos 6 meses. Sí, era una temporada para 6 meses, y a los 6 meses se supone que íbamos a hacer la tercera temporada, porque yo entré en la segunda, que íbamos a hacer una tercera temporada. Ya. Pues lastimosamente la ONG que lo estaba haciendo ya no recibió fondos para muchas cosas, y decidió recortar muchos programas, y dentro de ellos la grabación en estudio de este programa, porque sí, pues. después sí se produjo, pero ya en estudios propios. Ya, sí, pues. Y ya no hubo como, ¿qué te diré? Como una difusión por medios radiales. Ya era solo a través le mandaban el cassette a XY persona, o en ese entonces ya se lo mandaban en CD. Ya no era que lo sacaran a nivel, pues, departamental en radio. Sí, pues. Y vos, toda esta parte de la comunicación o incluso la interpretación, ¿crees que es algo que ya traías como que de siempre? O, por ejemplo, en algún punto de tu vida que empezaste como que a generar cierto interés, ¿o fue hasta que te empezaste a involucrar más en este tipo de medios? Yo era un radioescucha fanático. Ajá. Fanático. Tenía mis locutores favoritos en su momento. Nunca pensé en incursionar en el mundo de la radio. Nunca lo pensé. Pero en el 97, sí, en el 97, lo recuerdo muy bien, una radio, en aquel entonces, ya no existe ahora, lanza un concurso para locutor por un día. La dinámica era ir a grabar en el estudio de ellos, pues, una nota del periódico, y ellos iban a analizar tu voz. La voz que ya tenía yo para ese momento, pues, no correspondía a alguien de 16 años. O sea, esa voz ya era para alguien de unos 22, 23 años. O sea, siempre tuviste la voz gruesa. Siempre. Lo que pasa es que mi papá, esa fue herencia de mi papá. O sea, entre las tantas cosas que le heredé a mi papá, una de las cosas que le heredé fue la voz. La voz. Mi papá incursionó por una fotografía. Ah, ya. Ya, o sea, algunos de mis primos sí incursionaron en radio, pero ya te imaginarás cuando habían discos de acetato. O sea, pues. ellos incursionaron en ese entonces. Bueno, no sé, me surgía la duda de, ¿será que soy bueno para esto? O sea, igual yo soy como, en ese entonces, o sigo siendo como muy tímido, pero igual nadie me va a ver, ¿verdad? Sí. Bueno, fui, grabé, me regresé a mi casa. A los 2 días, como a las 6, 7 de la mañana, me va a despertar mi papá. Mira, mijo, te están llamando por la radio. Y así, ¿por la radio? Sí. Dice que ganaste el concurso y que por favor que te presentes. Alegran. Y yo,
ok, bueno, o sea, yo todavía no lo creía así como porque, o sea... Como que no te la creías, ¿no? Sí, fue un poco difícil porque había otro chico que había ganado también. Ah, ya. Había otro chico que había ganado, te dije, bueno, de plano se confundieron en el nombre y me están llamando, pues igual tengo que ir, ¿verdad? Llegué, me hacen una medio entrevista platicando con el director de la radio y me dicen, bueno, estás dentro y tu día va a ser tal, un día completo. Yo, oh, ok. Y era con uno de los locutores que yo admiraba mucho en ese momento. Sí, pues. Entonces ya te imaginarás, el primer oso que hice fue decir, había alguien llamada Doris que había mandado un saludo y pues yo lo leí mal y yo creo que soy un poco disléxico en ese sentido y pronuncié gracias a Dios por que le mandó el saludo a y todos se quedan en la radio y dicen, adiós, ¿a quién le mandó el saludo? Sí. Y me dicen, no, es Doris. Y yo, ok, perdón. No, a la radio escucha, sí, es un poco el nervio de estar acá. Sí, ves. Pero sí, esa fue la primera vez que incursioné en radio, ganando un concurso. Me habían dicho que podía estar en la academia que ellos tenían como por unos 3 meses para formar la voz, porque todo esto es un proceso. Sí, sí. Sin embargo, los estudios no me dejaban. Entonces les agradecí mucho la oportunidad y ya no lo hice. Fue, como te digo, fue más incursionar en teatro y hasta en el 2006 que se presenta nuevamente la oportunidad de estar en medios de comunicación. Sí, pues sí, porque en ese momento me imagino... A ver, fue como que una oportunidad que llegó de la nada, ¿o? O sea, era algo que ni estabas buscando, que, o sea, prácticamente llegó, tocó tu puerta y así fue como se fue dando. Y el intentar como que llegar y decir, bueno, le quiero apostar todo a esto, era como que una apuesta arriesgada hasta cierto punto, ¿o vos? Arriesgado hasta cierto punto porque también tenías que ver el panorama económico. O sea, ya graduado, ya no es lo mismo que estar estudiando. O sea, Sí, pues. ya graduado y a ver cómo ganarse la vida, ¿no? Entonces, en el 2006 que me hacen la propuesta, me dicen, bueno, si es un trabajo formal, vas con prestaciones y con el sueldo base. Y si haces horas extras, pues se te paga. Entonces uno dice, bueno, ya con esta seguridad, pues sí, o sea... Sí, pues, sí, esto ya es en serio, ¿o? Esto ya es en serio y bueno, aparte yo venía a trabajar en una empresa de diseño. Sí, pues. No tenía nada que ver con la locución, sino simplemente con producir en su momento pues hasta pequeños cortos. Y pues ahí empieza pues la parte interesante y dinámica hasta el 2007. 2007, en el año de transición, de abril de 2006 a abril de 2007, había un programa de mixeo en vivo. En realidad no era en vivo, o sea, ya todo era grabado, entonces como que perdía la emoción. Ajá. Hablando con algunos amigos me dicen, hey, yo conozco a tal DJ, yo conozco a tal, los llamo a todos, les digo, hey chicos, que quiero que reventemos esto el día viernes. No vamos a dar marcas acá ni nada, pero quiero que reventemos esto el día viernes. Y así fue como empezamos, o sea, pasé a ser de programador en ese momento y en algunos momentos terminando en locución, a también aprender a ser DJ. Oh, ya. También aprender a ser DJ porque me pegaba con ellos y les decía, mira, ¿cómo haces esto? Y me decían, no, pues se hace así. No había la facilidad ahora de que buscas en el programa la canción y ya te viene mixeada. Ajá. No, ahí eran los discos. Ah, sí, pues todo era análogo, o sea, todo lo tenías todo era análogo. Sacabas el CD y tenías que controlar en qué segundo podía combinar con esta canción. O sea, no había un programa que te indicara a casa en pareja, sino había que meterlo y ahí te ibas. Sí. Entonces sí, fue también como época de aprendizaje para ser DJ. Sí, pues, y eso que mencionaste es muy interesante, el hecho de que tratabas como de, en el momento donde te encontrás, como de ir absorbiendo de todos los lugares que pudieras nuevos aprendizajes, ¿va vos? Porque tal vez estabas ahí para hacer X tarea, pero como que poco a poco te ibas pegando a otros para aprender eso mismo. O sea, vos siempre tuviste como que interés en múltiples áreas, o sea, no siempre te enfocabas como que tanto a solo una, sino que jalabas varias, ¿o cómo definirías eso? Sí, fíjate que es curiosidad. Yo creo que el ser humano por naturaleza es curioso. Ajá. Y a todos nos pasa, vemos algo y queremos ver cómo funciona o cómo se hace. Sí. Ya después vendrá el interés que le pongas o no a lo que descubriste. Pero
También era un aprendizaje de lo que se hablaba, porque eran al máximo eran 10 segundos los que podías estar hablando al aire. Y en esos 10 segundos tenías que dar a conocer la persona que llamó, el nombre de la canción, a quien saludaba, y realmente la mayor parte duraba 30 segundos. Y yo veía a los compañeros de DJs que decían, bueno, saludos para tal persona que nos saluda o sea, una fluidez para hablar tremenda. Entonces era de, bueno, ¿qué hacen? Ajá. Y en la universidad nos habían puesto un ejercicio de ponernos un lápiz en la boca, a forma de que nuestra lengua se fuera soltando un poco. Sí, ves. Yo lo veía tonto, pero ellos me decían, no, es que ese es un ejercicio que se hace para tener esta fluidez para hablar. Bueno, o sea, no es solo tener fluidez en las manos, sino también tener una fluidez y estar coherente con lo que estás hablando. Entonces, sí fue ponerle mucho empeño. Mucho empeño. Ser DJ no es algo que te sale de la noche a la mañana. No, definitivamente no. Sí, yo la primera mezcla que hice fue casi al año de estar aprendiendo con ellos. Sí, pues. Casi al año. Al año de estar aprendiendo. Sí, o sea, en cualquier cosa en la que uno se meta, o la primera vez que lo haces, lo más seguro es que te salga mal, vamos. O sea, sí requiere como que cierta práctica, como que ir perfeccionando todo este tipo de cosas, ¿va? Y también me dio risa eso del ejercicio del lápiz, porque en algún momento yo también lo tuve que intentar en alguna clase. Y sí, o sea, yo también como que lo veía tonto, ¿va? O sea, ¿para qué voy a andar con un lápiz ahí hablando, haciendo los ejercicios? Pero, o sea, lo gracioso es que después te das cuenta que sí funciona, vos, porque como que de cierta forma es ejercitar los músculos, vos, y te das cuenta que tu dicción mejora bastante. O sea, yo a nivel personal me considero que tengo una dicción regulera, pero cuando hago lo del lápiz, o sea, después de hacerlo sí noto que mejora mi dicción. Y, por ejemplo, en este tipo de profesiones como la radio, o sea, este tipo de cosas terminan significando, pues, vaya, terminan mejorando la calidad del producto entregado, ¿vos? O sea, no es nada más de ponerse a hablar y lo que vaya saliendo, sino que hay toda una preparación detrás, ¿va? Sí, y lo interesante también que te decían, hey, no respire por la nariz. Y yo, Entonces, ¿por dónde se respira? ¿Vos? Sí, entonces, ¿por dónde? No, lo que pasa es que si usted respira por la nariz, cuando sale al aire se escucha el... Sí, pues. como jadeo. Entonces era, a ver, beba tanta agua, haga este ejercicio de lápiz, aprenda a respirar con la boca mientras está hablando. 100,000 cosas que te ponían de tarea que uno decía, no, ya definitivamente o me equivoqué de carrera o me equivoqué de maestro. Sí, alguna de las dos. O sea, llegas a un punto en donde te empezás a abrumar y empezás a replantearte todo, vamos. Sí, llega un punto en el que decís, no, ya. Pero, a ver, primero te queda la satisfacción de que lo hiciste. Por ejemplo, yo te puedo ver ahora, estás muy desenvuelto en el tema de la locución. Yo pienso que el Jimmy de hace 3, 4 años, pues, hasta sería un poco tímido también ante las cámaras. El actual también un poco, pero, pero sí, así como lo mencionabas, es algo que con el tiempo se va como que abriendo uno poco a poco. Te vas ejercitando y lo mismo que decís el ejercicio del lápiz. Hay cosas en la vida que uno considera inútiles, pero hasta que no te da la vida la oportunidad de utilizarlas, pues no vas a entender por qué las hacías. Exacto. Sí, eso es muy cierto. Un montón de cosas que de pronto, inclusive a veces dentro de nuestra misma formación, vamos, o sea, inclusive desde casa, como de, no, que ¿por qué mi mamá me obliga a cepillarme los dientes a tal hora, vamos? Es como que tal vez un niño no lo entiende, vamos, pero poco a poco, conforme va creciendo uno y conforme va entendiendo más cosas, es como que, todo tiene sentido, ¿va? Todo tiene sentido ahora. No, todo tiene mucho sentido. No, imagínate, a mí me tocó estar para el Mundial de... Vamos a ver, en Estados Unidos fue en el 98. Acá en Guatemala me tocó narrar los goles del Mundial para la radio donde yo estaba. ¿De verdad? Sí, eso fue otra experiencia, porque eso que estamos haciendo, sí, es muy bonito, muy liviano, pero te invito algún día a estos a que narres un partido de fútbol.
Ah. O sea, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Toda la presión y todo el... Porque, o sea, ese tipo de partidos los está viendo todos, vamos. Los está escuchando todos, más en ese entonces en la radio y todo Más eso. que todo en la radio. Mira, lo gracioso era que por la diferencia horaria, los partidos se estaban desarrollando casi a mediodía en el país en donde tocaba y acá eran las 5 de la mañana. Ah, Entonces te imaginas, yo a las 4 de la mañana estaba ahí como el gatito del meme cuando te toca ir a trabajar temprano y te estás bañando y cepillando los dientes y todo. Pues con esa carita, imagínate. Con esa carita. Y llegaban a caer los goles y yo no decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y dos compañeros acá, los típicos... Ahora les dicen bullying, pero en ese entonces eran tus entrenadores personales. Que no lo hiciste bien. Y se reían, o sea, los compañeros se reían porque decían, ¿cómo es que gritas un gol así? Y yo, pues, ¿es que si se grita un gol? No, sí, pues, eso, ni siquiera, o sea, decís zapatazo, pues que si fue un zapatazo fue fuera del área. Ajá. No, ese es un golpe, o sea, le pegó con tal técnica. Obviamente ellos sabían un poquito más de fútbol que yo. Ajá. Sí, pero no lo voy a narrar con la técnica 53 viene y esquinado, el portero no alcanza a llegar, gol, gol. O sea, no podías. Sí. No podías. Era de gritar el gol y después narrabas ya un poco más tranquilo. ¿Quién lo había hecho? Porque, para empezar, es un mundial. Sí, o sea en ese entonces eran 28 equipos y... Para terminar, pues aprenderte los nombres de todos los jugadores era un poco difícil. Ah, me imagino. Entonces, la técnica era gritar el gol y después aparecer en pantalla quién había anotado el gol. Y así ya te ahorrabas el tener que aprenderte todo. Exacto, porque si no tenía que haber hasta una lista de ver. Por darte un ejemplo, se enfrenta, vamos a ver, Croacia contra Nigeria. Ya te imaginarás los apellidos. Sí, cabrón. O sea, eran difíciles de nada. O sea, ahí sí tenías que estar con el lápiz a cada rato. Cabal. Ahí sí tenías que estar con el lápiz. Sí, bueno. Sí, y salías a las 8 de la mañana y eran 2 horas de descanso porque a las 10 te tocaba el turno normal. Y luego te tocaba narrar otro partido a mediodía. Y luego hacer un resumen en la tarde. Sí, es demandante, vamos. Es demandante. Y esa parte, por ejemplo, también en todo lo que es el mundo de la radio y todo este tipo de cosas, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, conducir un programa en la mañana que conducir uno en la noche, vamos. O sea, es como que también hay que considerar que la gente está escuchando en el momento. Y es como que la gente a esas horas está manejando energías muy diferentes, vamos, y también tiene que enfocarse el programa a la gente. ¿Cómo viste que funcionaba eso en tu experiencia en radio? Fíjate que uno de los trucos es la voz. Ajá. No puedes utilizar el mismo tono en la mañana que en la noche. Sí, pues. En la mañana tiene que ser con muchísimo más energía, tienes que estar más prendido, no tenés por... A ver, yo soy un poco pausado a la hora de hablar. Y en la noche funciona muy bien. Créeme que en la noche ya porque todos están relajados y están... Bueno, escuchar música de tal o tal agrupación... Pero en la mañana no. O sea, en la mañana si estás hablando de... Bueno, y ahora vamos a escuchar música de... la gente es... No, ya cambió de radio. Cabal. O sea, en la mañana es como que todos están despertando, todos están así como que... Sí, entonces en la mañana le tienes que poner más dinamismo. Cabal. En la mañana es hasta... ¿Cómo lo hacía yo en radio? En la mañana me mantenía así. O sea, no hacía el chasquido total porque se iba a escuchar en el micrófono. Sí, ves. Pero entraba en la radio. Yo, ¿qué tal? Son las 6:30 de la mañana. Muy buenos días. Hora de levantarse, señores. Vamos a empezar con más de la buena música. ¿Qué les parece si ustedes marcan el teléfono? Y mientras ustedes lo marcan, les vamos poniendo algo de merengue para que se levanten esta mañana. Vamos, estudiantes. Es hora de pasársela bien en el colegio. Nos encontramos a las 10:30 para el mixeo en vivo. Y en las noches, recuerden, pueden marcarnos a nuestro número de teléfono, tal y tal. Vamos a estar complaciendo todas las canciones. Vámonos con una balada romántica de tal artista, O sea... totalmente diferente. Dos polos opuestos, prácticamente. Dos polos opuestos porque en la noche puedes ir muy acelerado, pero tenés que bajar. ¿Qué te funciona? No tomes café antes. En la mañana sí, en la noche no. Sí, pues. En la noche el café va a ser contraproducente. ¿verdad? El café va a ser contraproducente porque, o sea, no puedes estar con adrenalina en la noche.
¿No ves? No, no, no. O sea, perderías al público. Sí. Entonces en la mañana era una taza de café y la técnica mía, por ejemplo, era... ¿Por qué hacía esto? O sea, hacer esto a mí me hacía darme ánimos, levantarme, porque para mí también era temprano, o sea... Sí, o sea, en la mañana todos andan con hueva, menos el de la radio, vos. Menos el de la radio, pero no se crean, el de la radio es el que más hueva tiene. El de la radio es el que más tiene. Pero sí es eso, o sea, el truco principal era este, pero también tiene que ver que hagas ejercicios en casa. Uh-huh. Y yo me paraba frente al espejo y me ponía a hablar, o sea, me ponía a hablar como que estuviera frente al micrófono. Y a veces llamaba a mi hermana pequeña y le decía, vení, escúchame. Tenía 4 o 5 años y me decía, bueno, porque para ella era entretenido. O sea, para ella era entretenido, pero podía llamar a mi hermana grande, a ver, 2 años mayor que yo, ya te imaginarás. Así como que, mire, usted busca algo que hacer, ¿verdad? Busca oficio. Pero sí, ahí vas midiendo también la diferencia entre el público. Sí. Porque decías, bueno, entonces no funciona esa dinámica de la voz. Hay que cambiarla. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respiramos? ¿Respiramos un poquito más rápido? ¿Respiramos un poco más lento? ¿Le prendemos más dinamismo a lo que vamos a hablar? De pronto ya hasta lo escribimos. Porque yo en el inicio lo escribía porque si no, no entendía yo mismo de qué estaba hablando. Entonces venía y me ponía a escribir 3, 4 líneas y en la mañana ya era, bueno, lo tengo que decir. Y al inicio sí era muy pausado, muy pausado. Recuerdo que me llamaron a una reunión con los locutores como, pues, de más experiencia y me dijeron, no. Si seguís así, mejor vamos a poner a alguien más y te pasamos a otro turno. Sí, pues. Yo como, ok. Entonces ya era un poco más de iniciativa, escribirlo, practicarlo en casa. Y ya cuando llegaba, no era que lo llevara aprendido de memoria. Ya era que yo sabía en qué punto iba. Entonces ya pues entraba más tranquilo, más relax, o sea, siempre con la adrenalina al 100. Ajá. Para que la gente se levantara, porque si no, imagínate, alguien que va manejando en radio y va escuchando hombres G, o sea, choque seguro. Sí, cabrón. Sí, no, está interesante eso de cómo es parecido a lo que hablábamos antes, ¿va? De que al inicio, pues no comenzó siendo el experto que eventualmente se puede llegar a hacer con lo mismo de la práctica y toda la onda, y uno puede como que ir buscando, pues por lo mismo de que uno es principiante, como sus modos de ir como que facilitándose el trabajo, como esto que decías de que, bueno, lo escribía o en determinado momento pues algún otro tipo de cuestión, pero también llega un punto en el que no es 100% sostenible, ¿vos? O sea, no es como que todos los días voy a escribir mi programa, todos los días, o sea, también hay que como que encontrar un balance para, pues, ir como que desarrollando cierta pericia también en lo que uno va haciendo, ¿vos? Sí, es como cuando aprendes a manejar bicicleta. Ajá. Primero empezás con rueditas. Sí. Y luego ya te toca y vas acelerando y sabes en qué parte del terreno pues tenés que ir más despacio. Lo mismo es en la locución. Lo mismo. A mí me favorecía el turno de la noche porque la voz que tengo sí daba para el turno de la noche. Ajá. Pero en la mañana no. Entonces, ya sí. Te imaginarás si cantaba, no cantaba, pero si narraba un gol del mundial de gol en este momento del número 15. Le dio el pase. No, pues tenías que no. No iba. Decía siempre no iba. Entonces te ibas ejercitando, pero te digo, o sea, fue un aprendizaje muy, muy bonito porque habían 3 o 4 compañeros que lo podían haber hecho. Sí, ves. O sea, en ese entonces el equipo de la radio éramos 6. Habían 3 o 4 que lo podían hacer. Y de hecho la voz de ellos era más dinámica que la mía. Pero cuando viene la convocatoria de Guate me dice, no, es a usted que le toca. Pero ¿por qué? Si mis compañeros tienen... Y en serio, o sea, ellos tienen una voz más prendida que la mía. Sí, ves. O sea, no, es que su voz da la formalidad. Entonces ahora necesitamos que grabe un demo de 1 minuto, y en 1 minuto tiene que narrar 3 situaciones, 3 diferentes goles y una falta. Ok, la grabé. Allá teníamos el formato MP3, gracias a Dios, porque si no, ya te imaginarás estar regresando y demás. Y lo envié y me dijeron, bueno, sí, así va. Así va. Y así como, bueno, así fue.
Entonces, había alguien operando, porque yo no podía dar a la tarea de las dos cosas. Acá tenía el monitor viendo el partido Ajá. y estaba atento. Y al lado estaba el otro compañero en la otra radio. Entonces, llegaba el gol y yo solo le decía a mi compañero, ey, 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 porque no podíamos ni siquiera hablarnos o llegarnos porque había bastante distancia. Sí, pues. Y me decía, ¿qué pasó? Porque él tenía audífonos puestos. Ya, y yo no tenía el micrófono al aire. Ya. Ni siquiera en sonido interno. Gol, le digo. ¡Ah! Y ya era que te subía de la cuchilla y comenzar a cantar el gol. Sí, pues. Y comenzar a cantar el gol. Y se quedaba... voy a tratar de simular el rostro de él. No se queda así como que no, ya. Aparte no quiero narrar partidos. Sí, ves. No, sí. Y está interesante eso que mencionas, que de lo que muchas veces algo similar a lo que es esto del síndrome del impostor, vamos, que uno mismo dice, bueno, ¿por qué yo, vamos? ¿Por qué me están considerando a mí y toda la onda si hay gente mejor? Pero muchas veces uno mismo termina siendo como que su mayor crítico, vamos. Inclusive a veces a una persona le hace falta incluso que algún tercero le llegue a decir, mira, o sea, vos también podés, vos también tenés algo especial que dar, algo que a veces uno mismo no se da cuenta, vos, por X o Y motivo. ¿Vos cómo considerás que esto te iba a pasar bastante? El hecho de decir, bueno, tal vez yo no soy el mejor en lo que hago, esto y aquello, pero en realidad cuando le preguntabas a terceros, sí era como de, no, este men sí tiene talento, vos. Yo le agregaría la palabra así que este menso sí tiene talento. Ajá. No, fíjate que yo creo que el síndrome del impostor lo he tenido toda la vida. Ya. Hasta en el trabajo actual. Yo me llevo a asombrar a mí mismo cómo compito contra personas que tienen conocimientos mucho mayores a los que yo tengo. Y muchas veces llego a estar al mismo nivel o a superarlos. Pero... bueno, un factor importante es el hambre que tengas de hacer las cosas bien. Más allá de que la gente lo note o no lo note. Sí. El hambre que tengas de hacer las cosas bien. Lo demás vendrá por añadidura. Pero si tenés el ánimo de hacer las cosas bien y querés aprender día a día, tenés que levantarte con esa mentalidad todas las mañanas. Obviamente no... A ver, para que un hábito se te forme tienen que pasar 21 días. 21 días haciendo lo mismo. 21 días diciéndome yo puedo. No, yo soy el mejor, porque en el yo soy el mejor no vas a querer aprender de nadie más. Sí. O sea, también hay que tener cuidado con lo que te decís a vos mismo. Sí, o sea, te vas a engañar en que sos el máster cuando en realidad no. Sí, te lo puedes terminar creyendo y luego es contraproducente también, va. Exacto. O sea, te digo, mira la evolución. Grabé 12 capítulos para un programa de radio. De esos 12 capítulos, al año siguiente gano un concurso de locución. Pasan unos cuantos años y entro al mundo de la locución completamente. En el mundo de la locución me incursiono en el mundo de ser DJ. Y después... o sea, ya hablando con DJs muy formados, me recuerdo que una mañana llega de visita un DJ excelente, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, mezclando. Y a eso le llamas mezcla, me dijo. Y yo, ¿sí? O sea, llevo 2 años haciéndolo, para mí eso es una mezcla. ¿Sí ves? No, me dijo. Pero no fue el típico que te llega a criticar y no te aporta nada. Sí, pues. O sea, él llegó y me dice, mira, yo te sugiero esto. Próbalo. Coloca tus canciones de esta manera. Próbalo y me avisas cómo funciona la gente. Porque era un horario bastante encendido, que era de 10 de la mañana a 12 del mediodía. O sea, tenías bastante audiencia. Sí, cabal. Y él decía, tenés audiencia, pero no tenés buena programación. Ya. Y pues nosotros teníamos una programación que nos mandaban ya impresa y me decía, no te fijes en esa. No te fijes en esa. Las canciones ya te las sabes de memoria. Dale viaje así. Y funcionó. Funcionó. Te juro que se fue por la nube. Ya pasaba de recibir 2 o 3 llamadas en el turno a ya no darme abasto.
O sea, Hola, ya ¿no? la gente, yo quiero esta canción, yo quiero esta, yo quiero... No, y a veces me sorprendía que, a ver, porque por la voz, a veces uno se deja guiar por la voz, eso es otra Ah, cosa. sí. Me llamaban y decía, "Ey, pero no tendrías que estar estudiando y me decían, sí, es que estoy en el colegio, pero te estamos escuchando. A la gran. Así como, bueno, gracias, ¿verdad? Gracias. Y Sí. llegas a esa parte de satisfacción de decir, bueno, primer reto superado. Primer reto superado porque ahora hasta en el colegio van y me escuchan Me porque escuchan. el hermano mayor les comentó, porque mamá les comentó, porque un tío, o sea, y se iba así de colegio en colegio, de chico en chico, decía, no, fíjate que yo estudio por la tarde, entonces te quiero escuchar ahora. Cabal, era como que estabas demandado en todos lados. Sí, es que era también aprender de los mejores. Sí, pues. Esa es otra cosa. Aprender de los mejores te da otra expectativa, otro rumbo y era muy interesante y muy bonito. Entonces, Sí, pues. Sí. ahí iba eh, incursionando después de aprender y de afinar un poco el arte de ser DJ. Alguien me dice un día, ¿sos fanático de rock? Sí. Ah, bueno, necesito que mezcles rock. Y yo, pero es que rock no se puede mezclar. No, sí se puede mezclar. No se puede. Y entramos en un debate de 2 minutos porque después me dejó hablando solo. Era obvio que yo no tenía la razón. Ajá. Y llega conmigo y me dice, así se mezcla. O sea, me quitó de la tornamesa y comenzó a mezclar él. Era rock y lo estaba mezclando. Como si nada, vos. Como si nada. Como si nada. Y me dice, es que solo lo tienes que saber un poco de revolución. Entonces me comienza a explicar la técnica, porque aparte tiene técnica. Sí, pues. Ajá. Entonces acá, y te explica todo lo que está en la tornamesa. Habían botones que yo o sea, los tenía ahí, pero no los había utilizado en mi vida. Entonces, pues ahí va, ¿qué te digo? Narrador de esos goles del Mundial. Recuerdo que un compañero lo grabó con tal de reírse de mí, pero después se quedó así como que, diablo, lo están felicitando, yo me estoy riendo. Sí, pues. Ganar un concurso de radio, grabar estos programas que te digo, que están ahí, los habrán escuchado en su tiempo. Sí. Dudo que ahora los escuchen porque la radio ya no los produce de esta manera. Y me retiro de una manera parcial en el 2011. 2011. 2011 me retiro de los medios de comunicación y también de estar en teatro. Ya, sí, pues. Sí, solo antes de continuar con esa parte del teatro, solo quería como que terminar de comentar lo que estabas diciendo a vos, de que muchas veces en cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de área, llega un punto en el que obviamente vas desarrollando como que ciertas habilidades, ¿va? Y crees que ya lo sabes todo, ¿va vos? Es como que un sentimiento con el que creo que cualquiera se puede relacionar, ¿va vos? Llega un momento en el que digo, bueno, ya soy bueno, ¿va vos? Ya que nada me falta, ¿va vos? Y luego, en este caso fue llegar otra persona y te da un golpe de realidad, ¿va vos? Y creo también es importante el como estar abierto a eso, ¿va vos? El no cerrarse a decir, bueno, solo yo tengo la verdad o yo ya lo sé todo, sino que el también saber escuchar a otros, en este caso profesionales del gremio, ¿va vos? Que muchas veces tienen mucho que aportar y a veces uno también se da cuenta de todo de lo que le falta entender, ¿va vos? En ese sentido. Sí, fíjate que el mundo de la locución es muy extenso. Sí, O sea, sería contraproducente cerrarte solo en algo. sí, también. Tenés que aprender, tenés que ser multitareas. O sea, aparte de lo que sabes, del tema que estás dominando, tenés que saber de todo. Ciencia, religión, política, arte, fútbol, entretenimiento, todo. Siento que es algo muy completo. Sí, o sea, es importante el estar abierto a todo tipo de áreas, babos, porque si no, uno solito se mete como que en una burbuja de ignorancia, babos, y aparte de eso, también te encerrás a no poder trabajar en otras cosas, babos, porque si empezás a romantizar como que lo que haces y decir, no, esto es lo mío, esto es a lo que me dedico, pues al final lo que estás haciendo es perderte de una gran cantidad de otras cosas, va. Sí, imagínate, yo empezaba hablando solo de cosas cotidianas, de cómo está el día, qué tal el clima, cómo la pasaron en casa o cómo están ahora en el trabajo, o tratando de ambientar a la gente, pero de pronto me tocaba, y recuerdo que eso me pasó un día, me pasaban un periódico y yo, ¿qué pasó? Acaba de morir alguien.
es alguien relevante a nivel nacional, entonces tenés que dar la noticia. Y yo, Dios mío. O sea, yo no soy el de las noticias de personas que hayan fallecido. No, es que no está el locutor para eso. Sí, pues. No ha venido todavía. Ese es otro mundo, o sea, porque no puedes entrar con todo el dinamismo, pero tampoco tenés que entrar muy pausado. Vas como un intermedio y aparte tenés que saber de quién estás hablando. Sí, pues. Tenés que saber de quién estás hablando. Entonces, resulta que ese era un personaje de la política, pero que también había estado en los medios. Entonces, sí tenés que ser alguien muy completo y considerarte un estudiante per se. Sí, pues, todo el tiempo se está aprendiendo algo nuevo, vos. Y aparte, justo lo que decías, vos, en el mundo de la radio, o sea, te está escuchando gente de todo tipo. O sea, no es como que, a pesar de que estés narrando un partido, no es como que solo futbolistas te están escuchando, vos. Te están escuchando doctores, políticos y de todo. Y de repente te puedes topar con ese tipo de situaciones que te ponen casi que entre la espada y la pared. Y a veces a la mala dice uno, bueno, tengo que aprender a hacer esto, vos. A veces es meramente instintivo lo que te hace dar un paso hacia adelante. Cuando tenés hambre, porque pasa lo que vos decís, hay quienes se enfrascan y dicen, bueno, yo tengo buena voz y ya eso es suficiente. Sí, pues. Ya no me importa lo demás. O sea, a mí también me tocó aprender de chicos 10 años menor que yo, 5 años, pero tenían una temática diferente y una filosofía pues un tanto diferente. Y es donde te das cuenta de que nada en el mundo es eterno, ¿verdad? Que ayer sabías de fútbol, hoy ya no. Porque la estrella XY de hace 10 años, pues hoy está retirada. Entonces vas a seguir siempre hablando de glorias pasadas y glorias ajenas. Entonces no puedes dejar de un lado ningún tema. Ningún tema. Ninguno, pues. Ninguno. Y hoy en día cada vez se vuelve más difícil, vos, porque, o sea, con el internet, quiera que no, cada día hay algo nuevo de que hablar, o sea, y en diferentes como, no sé, nichos, gremios, o sea, llega un punto en el que te puedes hasta llegar a sentir abrumado de tanta información, vos, pero hay que hacer el intento también para estar como que a la vanguardia de todo esto, vos. No, y fíjate que es interesante porque años después me hacen una invitación para participar en un programa donde habían profesionales de la salud. Todos eran psicólogos. Todos eran psicólogos, menos yo. Entonces, al inicio me dijeron, bueno, necesitamos a alguien que pues entienda de cómo manejar el equipo en la radio. Ah, bueno, perfecto, no hay ningún problema, era en la noche. Se le iba a tener que trabajar a las 5, pues tipo 6 ya puedo. No, el programa empieza a las 9 de la noche. Ah, bueno. Entonces, hay un mundo de información tremenda porque eran 3 o 4 psicólogos. Había una locutora ya profesional. Y te dabas cuenta voy a intentar hacerlo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todo el mundo que nos escucha? Muchísimas gracias. O sea, cambiaba totalmente de un momento a otro. Era cambiar de un momento a otro. Nos íbamos al corte y todos en molestadera. Nadie tenía el teléfono en la mano. Era una política que se había establecido desde el inicio. Nadie con teléfono en la mano. Nadie con teléfono en la mano. Solo pues el conductor del programa, que era otro compañero. Entonces me viene la necesidad de aprender de psicología. Sí, pues. De aprender de psicología. O sea... algo que ni siquiera contemplabas, vamos. Es como, bueno, en este momento lo mío es la radio, pero... Exacto, porque vas con... no, yo ya narré un partido de fútbol, o ya narré goles, ya aprendí a ser DJ... Dicen, porque yo te soy honesto, no considero tener una buena voz. Una, porque en este momento mi voz ya no es tan trabajada. Ajá. Porque la voz hay que ir, o sea, es un constante aprendimiento, por darte un ejemplo. A ver, en la semana, cuando estaba como locutor, yo únicamente tenía derecho a tomar café 2 días. Y solo por la mañana. En la noche no podía. ¿Sí ves? En la tarde-noche me tenía que tomar un té, de lo que yo prefiriera, pero el té no lo tenía que endulzar con otra cosa que no fueran dulces de eucalipto o miel. Y yo le preguntaba a mis maestros por qué. Me dicen, no, es que esto te va a dar mayor fuerza a la voz. O sea, ya no vas a tener que forzar tanto el pecho para hablar, sino vas a aprender con la boca del estómago a hablar. Sí, pues.
Yo me quedaba en las nubes, boca del estómago a hablar. Interesante, ¿no? O sea, pero pues te sirve. Te sirve. O sea, y como te digo, o sea, después darte el golpe duro de realidad de profesionales de la salud y todos hablaron, no, es que el síndrome tal, no, es que recuerden que si nos vamos al manual DSM-5 y nos vamos al apartado 33 donde dice que las enfermedades son de esta manera, pues podemos deducir que la persona que nos acaba de llamar nos estaba comentando esto y esto que puede que ella lo relacione con lo que está sintiendo en este momento. Ajá. O sea, te quedas así como, ajá. Gracias. O sea, ¿me puedo ir? Calidad. Sí. Ah, la verdad. No, pero sí, totalmente necesario, vamos. Y ahorita tocaste un tema que se me hace muy interesante, vamos, el hecho de como estar constantemente, como la práctica, vamos, es como, lo relaciono un poco como con la música, por ejemplo. Yo que, toco guitarra, por ejemplo. Es como que este tipo de habilidades que se tienen que estar constantemente puliendo, porque si no, por ejemplo, si me paso un mes, por ejemplo, sin tocar guitarra, o sea, ya lo noto. O sea, noto cómo mis dedos ya no reaccionan igual, o de pronto empecé a perder callo, o cosas por el estilo. Entonces, es un poco similar, a la hora de la locución, va vos, y en prácticamente cualquier área, al final de cuentas, va. Sí, es que el ser humano es un ser en constante evolución. Ajá. Es un ser en constante evolución. Entonces, yo te diría que algo que muchos no han entendido y no lo practican tanto en la música como en la locución es que hay cosas que son muy dañinas. Y muchos dicen, bueno, es que de pronto y si, pues, cigarro Sí, pues. al año no hace daño, ¿verdad? Pero lo vas notando con el tiempo en la voz. Sí. Lo vas notando. De pronto yo veía a personas que tenían una voz excelente bajar, o sea, de ser un 10, como está el trending top ahora en TikTok. Soy un 10, es un pero... 10, pero... ahora soy un 5 por esto y por... Sí. Y hasta en eso vas evolucionando. O sea, ya no te quedas en el simple hecho de tener un micrófono. O sea, dices, bueno, por ejemplo, ahora voy a hacer un TikTok. Ajá. Te he visto haciendo TikTok. Sí. Haciendo retos de TikTok. Ajá. Por ahí estaba viendo algunos en el Bicentenario. Ya la gente... ¿Cómo apareces en TikTok? Porque se me va un poco... En TikTok aparece como... Es que el nombre tampoco que elegí tampoco es como que muy... muy amigable con la memoria de la gente. Vos. Aparezco como Jimurrius. Es el nombre que me puse. No es el mejor nombre, pero así es como aparezco. Pero... Ajá. Bueno, cuando lo busquen ahí, busquen el reto no vamos a decir marcas, pero el reto de una marca de licores del Bicentenario. Ahí lo van a ver. Pero es parte de la evolución de la locución. Ajá. Ya, o sea, abandonaste de pronto el estar en una cabina de 2x2, tener tu consola, tener tus discos, de pronto ya la computadora y te olvidas de los discos. Luego ya una cámara y te olvidas de todo. Porque ahí Eso ya trae todo. Sí, te distrae todo. Luego ya pasas al mundo del celular y donde sabes que tienes que tener pues un celular decente, para no decir marcas ni nada, ¿Sí ves? para poder hacer todo esto. Muchos dirían, sí, es fácil. La verdad es que no. Es que hay que hacer un libreto atrás de todo esto. Sí. Tenés, vamos a ver, la media en TikTok es de 1 minuto y 30 segundos. En 1 minuto 30 segundos tenés que resumir lo que en otras plataformas tienen que 10 minutos. Sí, eso está bien interesante. Cómo el formato de TikTok vino a cambiar cómo se consume contenido hoy en día, ¿vos? Porque antes siento que lo que la gente aceptaba consumir en una pieza de contenido era pues mayor tiempo, ¿vos? Pero precisamente TikTok como que vino a reducir muchísimo ese tiempo o esa capacidad de atención que tienen ahora las personas, no solo los jóvenes, ¿no? Que es como que ahora para crear este tipo de videos y toda la cosa, es como que tenés 3 segundos para tener la atención de la gente, vamos. Y si no te los ganaste en esos 3 segundos, ¿qué hace la gente? Para abajo, el que sigue, y para abajo, y para abajo. Y o sea, a mí me sorprende, yo he visto niños
cómo usan TikTok y es como que no sé, ni le dan el chance de los 3 segundos a ver lo que les están ofreciendo, vos. Eso está bien, bien intenso. Bastante intenso. ¿Qué te digo? El que no se adapta muere. Ajá, también. El que no se adapta muere. Entonces, hay muchos locutores que les ha costado pasar al tema del TikTok y porque aparte no son muy histriónicos. Sí, o sea, el formato también requiere otro tipo de sí, actitud. requiere otro... Y tampoco son como decir, bueno, pues me voy a sacar un curso de actuación. Todos son como, no, pues ya mi cara es suficiente, ¿va? Cuando no, o sea, no es así. Yo te pongo un ejemplo. En la empresa donde estamos ahora, donde estoy ahora, tenemos... Pues hay una promoción, pero la cuestión es que para todas las personas que se contrató en TikTok, o sea, el año pasado pagamos pauta radial de 30 segundos, de 15 segundos durante 15 días. Eso fue el año pasado, 2021. En el 2022 se pagó TikTok para poder hacer toda la promoción de este año. Se pagaron a cerca de 10 personas que hacen TikTok. Pero también tenían que tener, pues, en un promedio de arriba de 10,000 seguidores. Sí, pues. Reales. Sí, porque luego reales, TikTok... porque luego, sí. Sí, o sea, en TikTok están súper infladas las cifras también, vamos. Sí, es como todas las redes sociales, ¿no? Bueno, sí. Sí, entonces ya era solo de mandarles el audio y que estas personas, pues, ya estuvieran haciendo ahí la dinámica. Y, ¿qué te digo? O sea, en 5 días se ganaron lo que se había destinado para pauta radial en 15 días. A nivel nacional, imagínate. Sí. También va un poco de la mano con el no romantizar, babos, lo que uno está haciendo. Es como de, sí, yo toda la vida me he dedicado a medios. Entonces, como yo soy de medios, yo solo voy a trabajar en mi cabinita, con mi micrófono, con mi equipo. Pues, tampoco, babos. O sea, al final... Uno mismo es el que se traba el pie en ese sentido, cuando empieza a romantizar o todo este tema de los puristas, vamos. Sí, ese es un tema bastante extenso. Si hablas de los puristas, no, es que cómo va a haber una cámara en la cabina, cómo, no sé qué, es que es parte de la evolución. Ajá. Es parte de la evolución, ¿lo ves? Bueno, creo que la industria más grande que tenemos en cuanto a eso es, la referente es México. México... Estamos utilizando casi que el mismo espacio que ellos tienen en un estudio para transmitir. Y ves a locutores que antes solamente los escuchabas en diferentes radios de México. Ahora los ves haciendo programas de televisión de 30 minutos en el formato, o sea, el formato de 30 minutos y el corte es a cada 4 minutos. Sí, ves. Entonces... La idea de romanticismo, pues, lastimosamente ya no da. O sea, hablemos de radio, no lo tomemos en la vida personal, o sea, por favor. Estamos hablando de la radio y de la evolución que ha tenido. Ajá. De la evolución que ha tenido, porque lo podemos ir marcando de esta manera. Cuando mi primo empezó en radio, eran, pues, micrófonos un poquito más grandes que estos, súper delicados. Las consolas eran de este tamaño. Había un solo cable que te conectaba con un... Ni siquiera era un tocadiscos, era un lector de vinilos. Ah, ya, sí ves. De vinilos. Entonces, había otra particularidad. Si dejabas caer mal la aguja, se podía quebrar o no empezaba a tiempo la canción. Ah, la verdad. Empezaba a la mitad. Ah, sí pues. ¿Ya? Ajá. O se escuchaba... O sea, todo mal. Todo mal. Y luego en la evolución ya viene que te lo pasan todo en diferentes formatos hasta que llegamos a los que entramos ya cuando estaba el cassette. Creo que muy pocas personas tendremos cassette todavía en este momento. Pero se da cuenta que en la radio los cassettes solamente eran de 45 segundos por cada lado. Ya. No eran de 60 minutos como los que podías encontrar en la calle. Ajá, eran distintos. Eran distintos, sí. Después te pasabas al formato de CD, que ya venía en formato MP3, y te pasas al mundo de los minidiscos, que son como los antecesores de las USB. Estos sí son los antecesores de las USB. Luego te pasabas, bueno, también pasó una parte por los disquetes, donde, a ver, te cabían como 2 canciones.
Y el disquete era de 3.5 megabytes. Y hay muchas radios que han sobrevivido. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que vos decís. La gente que es puritana en el sentido de decir, no, es que la radio tiene que ser como la radio, ha quedado fuera de este medio. Sí. O sea, ya nadie los quiere contratar porque dicen, bueno, es que vamos a perder la audiencia. Cabal. Y ese es el punto focal. Vamos a perder audiencia. Entonces, no romanticemos porque vamos a perder audiencia. Y audiencia es perder dinero y luego ¿con qué les pagamos? Sí, pues. Sí, al final de cuentas todo tiene un motor, vamos, que es precisamente eso del dinero y toda la onda. En ese sentido, ¿cómo ves esta incidencia, vamos, del siempre como que tener detrás o sea, obviamente afecta en todas las profesiones, vamos, o sea, siempre detrás está como que el interés de capitalizar, vamos. Pero en este sentido, vos que trabajaste en medios y todo eso, ¿sentías mucho el que, por ejemplo, bueno, no podemos decir esto en la radio, no podemos hablar de aquello? ¿Sentías un poco eso o no era tan presente eso? La autocensura siempre ha existido. Ajá. Siempre existía. Sí lo teníamos. Sí lo teníamos. Por darte un ejemplo, una marca que trabajara en otra radio o un locutor que trabajara en otra radio no podía estar en la radio donde yo estaba. Lo mismo le pasaba a la otra radio. Marcas que se promocionaban con nosotros no se podían promocionar con ellos en un inicio, después sí ya fueron más abiertos, pero sí cerraron la puerta a los locutores. O sea, vos te casabas con una radio y la defendías y te peleabas al aire por esa radio y de pronto la radio decía, bueno, vamos a cerrar. ¿Qué tenías que hacer? Irte con la competencia te iba a decir, no. No, porque usted defendió a morir la radio allá, ¿verdad? Entonces... Sí. Te das cuenta que no le importabas tanto a la radio. Sí, entonces era el autocensurarte de no voy a hablar mal de nadie, pero tampoco voy a hablar bien de todos. ¿Sí ves? O sea, voy a tratar de ser como mediador dentro de todos, porque ahora lo ves. Ahora, por ejemplo, lo ves a alguien que está en una radio y a la hora lo escuchas en otra radio y a las 2 horas lo escuchas en otro turno, en otra radio y después está transmitiendo un noticiero y más tarde está produciendo su propio programa. O sea, todo el día se lo pasa en los medios de comunicación. Es que antes era así como estar con cierta empresa era como ponerse un tatuaje, vamos, que a uno ya no se quitaba. Sí, no, ya te decía, no, Jimmy de tal radio, sí, ya sé quién es, ya. Sí. Ya no hace falta que mencionaras tu apellido. Ya tu apellido era el de la radio. El de la radio, cabal. Tu apellido era el de la radio. Y sí... ¿Por qué te digo autocensura? Porque prácticamente no podías decir... defiendo a morir a esta radio. Porque sabías que te estabas condenando el día que la radio acabara. No poder pasarte a otro medio de comunicación. Sí, pues. Pasó por años acá. Pasó por años acá en Huehuetenango, en México no tanto, pero y en otros lugares de Europa que también está muy fuerte. Pero acá, por lo menos en los medios locales, sí pasó que muchos se quedaron sin trabajo. Por lo mismo el idealizar, el romanticismo, el ser puritano de no, yo solo trabajo con esta marca. Al final de cuentas nada está asegurado, vamos. Exacto, nada es permanente en esta vida. Sí, y también se ve mucho con el tipo de noticias que se llegan a compartir, vamos. O sea, es como en determinado momento uno se puede plantear como, bueno, ¿quién decide qué es noticia y qué no, vamos? O sea, los criterios de la noticiabilidad, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, antes de entrar a esta era la digital, ajá, los análogos, que yo creo que en esa parte es donde me puedes colocar a mí, porque a pesar de que todavía estoy en alguna parte en las digitales, pero los análogos teníamos un consejo editorial, o mejor dicho, un consejo que se decidía que sí y que no salía en la radio. Sí, pues. Que sí y que no. Así es simple. Podías llevar la mejor primicia del mundo, no sé, que José, que en paz descanse, había sacado una canción. Pero no porque él no era grato en esa radio. Por sus decisiones. Por sus decisiones. Por sus decisiones en el consejo. Ajá. Pero ahora, ¿qué te puedo decir? Sale cualquier rumor y ya todos los medios lo están dando por hecho
Ya no hay un filtro, que eso también, pues, sí hay que analizarlo, porque ya no hay un filtro. Yo te soy honesto, hace como 8 días estaba en la casa de una amiga, estaba revisando mis noticias cuando me parece que había muerto el Papa. El Papa en emérito, Benedicto XVI. Benedicto. Ah, sí. Y yo, wow, hace una hora, pero no escuchaba nada acá en la iglesia. Ajá. No escuchaba nada. Luego salgo de esa sección de noticias y me paso a otra sección de noticias y corre fake news de el Papa que ha fallecido, hackearon una cuenta y sacan el comunicado oficial, pero lo acaban de desmentir. Sí, pues. Para ese entonces ya tenía la otra publicación como cerca de 1 millón de vistas. Ya te imaginarás cuánta gente estaba pues ya preparándose y demás. Entonces ya no hay ese filtro. O sea, también se extraña un poquito esa parte del filtro. Sí. Más allá de que te dijeran qué decir o qué no decir, porque pues muchas veces arriesgabas a decirlo aunque te sacaran. Te castigaban como 5 días de no estar en la radio. Sí, pues. Pero se extraña esa parte del filtro de decir, qué tan cierta es esta noticia, ¿verdad? Sí, pues. Corres el riesgo, o la das como primicia, o es noticia falsa, o esperas tanto que ya no sos primicia. Sí, y Pierre en esta era de los clics, vamos, o sea, todo el mundo quiere clics. Y, o sea, todos esos tipos de medios van a hacer lo que sea por clics, vamos, así sea una noticia falsa. A veces es que eso pasa muy, muy seguido en esta era digital, o como se le puede llamar, vamos, que no corroboramos, vamos, a veces con un simple encabezado. O sea, ya damos por hecho algo y cuando muchas veces no es así. Entonces, ambos lados tienen como que sus cosas buenas y malas, vamos. Creo que ninguno de los dos es como que el ideal. El ideal, ajá. O sea, no existe. Sería muy utópico pensar en eso, ¿va? Pero o sea, los ideales también son como para algo que alcanzar, vamos. O sea, tratar de llegar a la mejor síntesis de ambas partes, vamos. Porque en una parte es como de, bueno, alguien está decidiendo qué es noticia y qué no de manera casi que arbitraria, vamos. Y el otro extremo que es decir, bueno, todo es noticia. Ajá. Entonces, y muchas veces la misma gente no colabora, vamos. Es lo que te digo. O sea, lo primero que lee ya se lo cree. Y es hasta cierto punto peligroso, vamos, que haya tanta desinformación. Mira, suele pasar, a mí me pasa algo muy curioso. Yo manejo moto y hace como 5 días me llega la noticia a mi teléfono de que cierta calle iba a estar cerrada. Y yo, Dios mío, me toca ir a la gran vuelta. Voy a dar la gran vuelta cuando vea a todos los vehículos pasar de manera normal. Y yo me pasé 15 minutos atorado. Bueno, 15 minutos es una gloria, pero que regularmente te pasas 1 hora atorado en el tráfico. Sí, ¿ves? Pero 15 minutos en el tráfico y cuando veías, era alguien simplemente se le ocurrió postear que esa calle iba a estar cerrada. Cuando no, o sea, estaba totalmente abierta. Ayer pasó, alguien dijo, hey, de una esquina del parque hacia la otra, donde se estacionan los buses que van para el vecino país de Chantra, iba a estar cerrado de las 5 de la tarde en adelante. Y yo leo la noticia y Dios mío, yo tenía que estar en Buenos Aires a las 5:30. Y bueno, voy a tener que tomar otra ruta. Cuando voy pasando, nada. Nada, totalmente abierto. Sí, fue un medio de comunicación local el que estaba diciendo, apresúrese a pasar porque ya lo van a cerrar. Sí, cabal, los medios. Es que al final de cuentas todos hemos sido víctimas, vos, pero o sea, queda muy mal parado cuando es un medio oficial, vos. O sea, saca a relucir lo fácil que es hasta cierto punto sacar noticias falsas, vos. Y es donde la gente debería tener un poco más de cuidado en ese sentido, siento yo. Sí, mira, lo gracioso es que yo paso a las 8 de la noche y la calle seguía abierta. O sea, regreso 8 de la noche y la calle seguía abierta. Entonces yo me quedo... como lo decís, es un medio oficial. Sí, ¿por qué? Porque pertenece a un medio oficial. Porque este medio también dice, bueno, somos los... damos la primicia en todo momento. Y pasa esto, o sea, ¿cómo te van a decir que te apresures a pasar una calle y cuando realmente no pasó absolutamente que la cerraran? O sea, sí había pasado un suceso ahí bastante lamentable, pero nunca cerraron la calle. Entonces ya te imaginarás qué onda, ¿no? Sí. O sea, y es lo que decís en el mundo del internet, o sea, 3 segundos bastan. Primero, para que se le quede a la gente y diga si me gusta o no me gusta. Creo que todo lo hemos sufrido con una canción de Navidad de determinada azucarera.
Gran rola. Sí, llega diciendo, yo creo que ya la sacaba hasta en guitarra. Sí. Buenísimo. Pero a todos se nos queda. Sí. A todos se nos queda. Podemos criticar 364 días, a ver, 360 días al año esa canción, pero durante 5 días la disfrutamos. Sí. ¿Ah? Cabal. Como pueden pasar 3 segundos en los que te vas en una noticia falsa, se desvía todo el tráfico. También puede pasar, no sé, imagínate en unas elecciones presidenciales. Una noticia falsa, un rumor, algo, puede desviar los votos hasta donde no sabe uno dónde, ¿verdad? Sí. Entonces sí se extraña esa parte del filtro. Como te digo, yo por lo menos no tan estricto, porque tampoco era así como, bueno, es una canción, pues no le está haciendo daño a nadie. Sí. ¿Por qué prohibirla? Pero por lo menos decir, bueno, esperemos unos 2 o 3 minutos a ver qué sucede. O llamemos, porque en ese entonces, imagínate, en ese entonces sí tenías, por ejemplo, todavía la dicha de poder llamar, cosa que hoy no se puede, a las autoridades. No se puede porque ellos no responden, ojo. Sí, no pues. es porque haya una ley ni nada. Pero tenía la dicha de llamar a las autoridades y decir, hey, mire, está pasando realmente esto y esto. Y te decían, no. Sí, pues. No, lo que pasó fue esto. Entonces ya dabas una noticia, verás. Oye, qué interesante. Eso no lo sabía. Lo podías hacer. Podías hacer y llamar. Mire, fíjese que dice que los bomberos voluntarios pasó. No, aquí está normal todo. Sí, pues. Tranquilo. Entonces, sí, como te digo, esas personas eran encargadas de eso. Entonces te pedían de 5 a 10 minutos para corroborarlo. Cabal. Ya cuando se corroboraba o tenías un periódico en la mano porque era una noticia del día anterior, sí lo podías dar, pero ni siquiera te podías fiar a veces de un periódico. Porque muchas veces no te sacaban la noticia real. En cambio, ahora es un clic. Para todo es un clic. Quiero ver si es cierto. ¿Lo está transmitiendo este medio? Sí. ¿Este otro? No. ¿Este otro? No. ¿Este otro? No. ¿Este otro? Ah, no es real. Cabal. Y sumado a que cada medio tiene su propia agenda, vamos. O sea, es como, sí, o sea, ahorita es como un poco más liberal el hecho de que todo es noticia, pero también hasta cierto punto, vamos, porque los mismos medios también deciden qué compartir y qué no, y con qué palabras también, vamos. Sí, y fíjate que ese desuso del lenguaje también ha venido a afectar bastante. Y en el medio de la locución es donde más se nota. Porque, por ejemplo, ahora yo escuchaba a un compañero decir, bienvenidos a todes. A ver, está comprobado científicamente por un estudio en el año 2020 que esa forma de lenguaje inclusivo, por llamarlo de alguna manera, lo que estaba causando en los niños era dislexia. Imagínate, ¿hasta dónde llega? Y uno dice, bueno, es una palabra que no me quita nada decirla, ¿no? Sí, ves. Pero luego te das cuenta, y bueno, están los a favor, en contra, y la puedes pronunciar en un momento y todo el mundo que está a favor pues te aplaude y el que está en contra te lincha. Sí, ves. Ya, y en un momento se puede venir abajo tu carrera como Sí. locutor, que eso es algo que también tienes que tomar en cuenta. Sí. Hoy dijiste una mala palabra, es que esta es una M, este es tal y tal, y bla, 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 bla. Mañana el propio público que te escuchaba, ese público te va a juzgar y te va a decir, no tiene la calidad que nosotros esperábamos. Sí, ves. Entonces, Sí, casi que todo lo que tenga que ver con el mundo de los medios hoy en día, vamos, con el internet, prácticamente estás a 5 minutos de terminar tu carrera, vamos. Y en ese sentido. Y también lo de... Sí, está chistoso el cómo... No chistoso, interesante. El cómo prácticamente todo lo que uno pueda decir hoy en día en redes va a polarizar al público. ¿Vamos? Por ejemplo, esto del lenguaje inclusivo. O sea, tal vez una persona lo puede ver así como... Bueno, pues vale madre, vamos. O sea... A uno que le quita, ¿va? Lo que decías. Pero por otro lado hay otras personas que de plano les molesta de alguna manera y genera rechazo. Otros que te aplauden y es como que... Muchos matices, vamos, que trabajar en ese sentido, que entender. y también ahí es donde te va formando el carácter. Sí. Porque muchas veces puedes decir, bueno, es mi programa. O sea, y no estoy ofendiendo a nadie. O sea, solamente dije una palabra. Y mucha gente va a estar de acuerdo con tu persona. No sé si es que es su programa, es su espacio. O sea, él paga su internet. Sí, claro. Nosotros también va, pero...
Él paga su internet. Sí, bueno. Pero sí, pasa con todo. En el mundo, como te digo, el mundo de la locución es tan extenso que el mundo de la farándula ahora está en los medios de locución más profundo que antes. O sea, antes, por ejemplo, escuchaba la noticia de que tal artista se había divorciado de su esposa, hasta ahí. Hoy te sacan quién fue el amante, quién fue la primera novia, en dónde los vieron. O sea, hasta te inventan en qué restaurante cenaron, cuánto pagaron. Sí, incluso hasta cierto punto es como que a veces se puede ver como que los mismos paparazzis perdieron trabajo, vos. Muchas veces incluso es hasta el mismo famoso el que se encarga de difundir toda su vida privada, vos. Tiene su propio equipo, imagínate. También, sí, ahora tiene sus propios paparazzis, imagínate. No, imagínate, una empresa importante que produce cámaras profesionales para fotografía va a descontinuar las DSLR, que son estas cámaras como para principiantes, o las cámaras Rebel también, que las puedes considerar de esta manera, porque hay 2 marcas de teléfonos que están sacando mejores cámaras que ellos. Entonces van a descontinuar esa serie porque los teléfonos le están ganando. Entonces ya no es el típico reportero de que me cargo todo mi equipo acá, el cuerpo de la cámara, mis 6 lentes, las 18 baterías y Dios me libre cómo camino, ¿verdad? Ahora solo llevo el teléfono con internet y... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hago zoom. Nice. Ya. Miles de clics. Miles de clics. O sea, hasta te das cuenta que los mismos fabricantes de teléfonos se fijan mucho ahora en cómo suena el teléfono de su teléfono. El micrófono de su teléfono. Ajá. El micrófono de su teléfono. ¿Por qué? Porque ahora, decime quién no utiliza un teléfono para hacer una transmisión en vivo. Claro. O sea, es económico. Ciertamente no tiene la calidad que puedes tener con una cámara profesional. Pero funciona. Pero funciona, o sea, es funcional. Y muy bien en algunos casos, vamos. Exacto. Y por la otra parte te puedes encontrar a empresas, y mira aquí lo contrastante, que tienen todo el equipo, pero se quedaron en el romanticismo de este equipo es el que me va a servir para toda la vida. Claro. Y un teléfono, Dios me guarde, ¿verdad? O una tablet para estar manejando los micrófonos, o una interfaz. No, yo tengo que llevar todo el equipo. O sea, si es necesario me cargo el case, el monitor, tengo acá, o sea... No, o sea... Si no, no es periodismo, dice. Exacto. Y caes en esa fase de qué es y qué no es periodismo. Sí. O sea, qué es y qué no es. Pues está fácil, ¿no? O sea, la calidad del contenido. No es lo mismo que acá estuviéramos hablando de... A ver, los artistas que trajeron para las fiestas Julias. Uh-huh. Que creo que es poco relevante. Honestamente, creo que es poco relevante. Bueno, sí podemos emitir la opinión de que son buenos artistas, de que hicieron muy bien su trabajo y que entretuvieron a la gente. Pero, ¿qué te aporta eso? Sí. O sea, en el día a día, ¿qué te va a servir saber de XY banda o de XY cantante? O sea, si no te dedicas al mundo de la locución, ¿de qué te va a servir? Es como que en tu día a día, ¿qué te aporta y qué no te aporta a vos? Y también tiene que ver con eso que te comentaba hace un rato, a vos, los mismos criterios de la noticiabilidad. Me cuesta pronunciar un poco esa palabra. Que al final de cuentas es como... Al final es subjetivo, a vos. Como que... Bueno, ¿quién decide qué es relevante y qué no es relevante, vos? Que en este caso estoy de acuerdo, vos. O sea, hay temas de interés que nos deberían estar... Que nos competen a todos. Antes que en qué hotel se quedó cierto artista, por ejemplo, vos. Pero volvemos a lo mismo, vos. Termina recayendo. O sea, ¿a quién le dejamos esa decisión también, vos? O sea, también puede llegar a ser... Es que al final es subjetivo, arbitrario y pues... Y muchas veces tiene que ver con el público que te sigue. Sí, pues... Porque de repente el público que te sigue, si hablas de una calle y que se gastaron tanto en una calle y en esta otra tanto y han descuidado esta o cositas así, o que vino tal personaje de la política, pues siento decir, bueno, ¿y eso a mí qué me interesa, verdad? Sí. O sea, me interesa más saber dónde se quedó tal artista porque quiero saber qué tal es el hotel. Sí. O sea, ahí entra el juego del criterio de tu público y decir, pues a mí sí me interesa.
Ajá. O sea, sí me interesa porque lo del personaje político de otro índole no me interesa porque, pues, ¿para qué, va? Sí, pues. Pero sí me interesa porque quiero saber las comodidades del hotel. De repente me hospedo hasta la misma habitación y pues lo subo a una red social. Sí, pues. O sea, Es lo que decías hace un esa es rato de ambivalencia. que, ajá, al final de cuentas, ajá, la audiencia, el dinero, vamos, los clics. Es Sí, muchas veces enfocar tu contenido a lo que te está generando también, vamos. sí, no. Yo te puedo poner miles de ejemplos. O sea, lo que tocabas hace un rato. O sea, muchos famosos que le han quitado trabajo a los paparazzis porque ellos mismos contratan a su equipo de comunicación y ese equipo es el que se hace pasar por paparazzi, que toma las fotos aquí, que favorecen determinados ángulos, este ángulo no. Luego ya ves la noticia, a veces hasta mal redactada, pero ahí la ves y vas componiéndola en tu cabeza y dices, ah, qué interesante noticia, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar con los medios de televisión que se ven afectados por este tipo de decisiones que toman los artistas? Pero es que también al artista le reditúa esto. Sí. Porque entonces ya va con tal empresa que se dedica a hacer revistas digitales o revistas impresas y le dice, bueno, te vendo la exclusiva de mi hijo por $600,000. Consejo editorial, se sientan y todos dicen, sí. Ah, bueno, ok, paguémosle la plata y Sí. 10,000, 20,000, 30,000 clics en menos de un minuto. Dices, bueno, vale la pena lo que pagamos. Sí, Vale la vale la pena, pero estás instrumentalizando todo a tu alrededor, vamos. Y es como que viene, ahí viene el dilema, vamos. Es como, sí, estoy generando mucho, pero al gran también estoy sacrificando otras cosas, vamos. Sacrificas tu privacidad, tu Privacidad. intimidad. O sea, ya todo el mundo... O sea, ha pasado con hijos de famosos que a los 5 años ya nadie los quiere ver. O sea, el pobre niño no tiene ni conciencia de su vida, tiene 6 años y todos así como que, ay, es el hijo de tal. No, ya, cambiemos. O pasemos a otro video. Todo. Sí. O sea, todo. Hace unos meses hubo juicio de unos famosos. Ujú. Casualmente, el juicio se hizo público. Cámaras de televisión, abogados con micrófono. Claro, O sea, mira hasta dónde llega la tecnología. O sea, estos tipos se están peleando por difamación, por X, Y circunstancia. Y ahora resulta que es de interés público. Y veías a todo el mundo, porque a mí me pasó, ¿verdad? A todos tipo 9 de la mañana, ya va a empezar, es en tal canal. Y ahí estaban entretenidos. Y cuando veías arriba, era 965 personas las que están viendo en este canal. Sí, es solo en ese canal. Solo en ese canal, imagínate. O sea, sí es el trending topic que quieres que llegue a tener tu canal. Y si te das cuenta, los mejores que han articulado esto son los que vienen de pronto de una escuela análoga y se pasan a una escuela digital. Sí. ¿Cómo está el punto contrario? Que los que mejor dominan esto son los que ahora ya se llaman nativos digitales. O sea, ya nacieron en la era del internet por fibra óptica, las computadoras portátiles. O sea, ustedes ya nacieron en una época privilegiada. En una época privilegiada si la sabes utilizar de buena manera. Claro. Entonces, ya puedes decir, bueno, no necesito tanto para dar esta noticia. Voy, conecto, divido mi pantalla en 2, acá está el juicio y aquí estoy yo hablando. Acá está pasando esto y acá estoy yo hablando. Entonces pasaste de un gran estudio de televisión a tu sala y tenés más audiencia en tu sala que en el estudio de televisión. O sea, Sí. así cambian las cosas. Sí, qué complejo, vamos. ¿Cómo es que va? Todo, cómo va evolucionando, vamos. Y todo este tema de instrumentalizar todo a tu alrededor, vamos. Es muy complejo. Muy Bastante. interesante. Sí. Bastante. Pero bueno, Ronald, ya llevamos aquí como hora y algo, creo, Wow. hablando. Sí, Sí. hora y media creo que. Más o menos. No, hombre, sí, estuvo interesante la plática. Igual quedaron... Yo traía unos temitas que quería tocar, pero
Nos fuimos moviendo en muchas vertientes. Estuvo muy buena. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. ¿Tenés algo que querrás promocionar o anunciar o tus redes? No sé, lo que sea. Híjole, es que anunciarte te anunciaría cosas del trabajo, entonces. Sí, pues. Sí, entonces no. Que paguen por la pauta. Que paguen por la pauta, digo. Hay plata ahí, hay plata ahí. Sí, no, pues nada, como te digo, en este momento sí estoy un poquito alejado de medios de comunicación. De hecho, hasta mis redes sociales están privadas. Sí, ves. O sea, ya pasé a la parte donde ya estoy un poquito enfocado en otras cuestiones, pero pues se vienen proyectos más adelante y ahí te haremos llegar las ideas y demás que tenemos y pues si hay alguna oportunidad de estar, pues con todo gusto estamos Sí. acá. Y gracias por la invitación de hoy. Honestamente, no se sintió el tiempo. Sí, cabal, no se sintió, como te digo, estuvo bien interesante. Me gustó mucho la plática y los temas. Y sí, o sea, a la orden con cualquier cosa que llegues a necesitar. O sea, como sabes, o sea, genuinamente me llama mucho la atención a lo que te has dedicado, a tu trabajo y todo este tipo de cuestiones. Entonces, pues nada, de nuevo, muchas gracias por haberte venido, Ronald. A ver, hay que hacer esto más seguido. Sí, Sí. ya estaremos siguiendo. ¿Vas a estar en qué redes podemos verte? Sí, ahorita este podcast, por ejemplo, se está subiendo en YouTube, en este canal. O sea, la gente que lo esté viendo, pues gracias. Se pueden suscribir a este canal. También subo clips en Facebook, en Instagram. O sea, todo está aquí en la descripción de este podcast, ¿va? Y ahí es donde pueden seguir para seguir escuchando más. Denle clic ahí abajo, la campanita de notificaciones. Se vienen entrevistas con otros personajes. Sí, Así se que vienen... va a estar muy interesante. Sí, estamos grabando varias entrevistas. De hecho, esta semana se vienen... Ojalá que se logren concretar todas porque, o sea... De vez en cuando a veces como que te cancelan o algo por el estilo. A última hora. Sí, cabal, sí. Ese es el problema de este tipo de formatos, ¿no? Donde dependes de los invitados. Pero si se llegan a concretar, la verdad es que está bastante interesante. Esténse pendientes ahí. Ya tenemos al primero, Ronald, que estuvo buenísimo, la verdad. Pero nada, gracias de nuevo, Ronald, por todo. Y a la gente que nos vio, muchas gracias. Espero estén bien. Espero les haya encantado este episodio y... órales. Chaucito. Ahí estamos. Buenísimo, mano.